Excelente, muy bien. Ilustres, sean nuevamente bienvenidos. Muchas gracias, apreciada hermana, muchas gracias. Bien, como les comentaba, Joseph Lancaster, siglo XX, el método de monitores, que esa didáctica, esa propuesta se llama aprendizaje mutuo, así se llama, aprendizaje mutuo de Joseph Lancaster. ¿Qué significa esto? Claro, Joseph Lancaster le robó la idea a un hombre llamado Andrés Bell. Andrés Bell fue un hombre que fue a África y pues vio cómo los niños de algunas tribus enseñaban a sus amigos, enseñaban a sus hermanitos más pequeños. Y curioso, se dio cuenta Andrés Bell que los niños le hacían más caso a un niño que a un adulto, ¿no? Curiosamente. Esa idea lo trajo a Inglaterra Andrés Bell, pero este hombre, Joseph Lancaster, muy lisos, le robó la idea y se vino a Estados Unidos. Él funda precisamente la escuela de Lancasteriana. El método de monitores va de la siguiente forma. Debes tú de elegir a los alumnos que estén más avanzados en las clases y le tienes que dar a ellos una, se podría decir, una instrucción, una dirección para que ellos puedan ayudar a sus compañeritos a llevar a cabo el aprendizaje. ¿Cómo puede ayudar? Ese tipo de método ayuda cuando tienes grupos muy grandes de alumnos. Alumnos, por ejemplo, aulas de 50, de 60, de 30 alumnos, puedes utilizarlo, es decir, que trabajen en grupos y cada uno va a tener un representante. Ese va a ser el monitor, por el cual va a llevar todo el conocimiento, toda la idea y puede ir organizando toda la propuesta. A eso le llamamos mediación pedagógica, ilustres futuros licenciados, mediación pedagógica. Es así precisamente cómo se debe de ir dando a conocer la idea de el método lancasteriano. Muy bien, como les platicaba un poco, la palabra curro, currere, viene del latín clásico que significa caminos del aprendizaje. Les he platicado ya que el diseño curricular se pregunta qué vamos a enseñar y el diseño instruccional se pregunta cómo vamos a enseñar. Estas son las dos vertientes del punto de vista de la, propio, de la propia educación. Recordando precisamente, ilustres, que la palabra alumno, recuerden que la palabra, la A en griego es privativa. Mucho se pensaba que la palabra alumno significaba sin luz, algo que no tiene luz. Pero me parece que la palabra alumno no es de origen griego, por lo tanto es su origen latino y la A en latín no es privativa, por lo tanto la palabra alumno significa comer, comer es lo que significa alumno. Por lo tanto, ya ustedes me dirán si realmente esa alimentación que le dan al alumno es lo más correcto o no. Ustedes lo dirán. Bien, luego dentro de la sesión de mediación pedagógica de nuestra materia va a venir también otro punto de vista, el currículo y sus significados. Recuerden que el propio currículo escolar tiene tres rostros, tres caras. Por un lado tenemos el currículo formal que se hace antes de estar en la realidad escolar. Se planifica todo, perfil de egreso, perfil de ingreso, qué tipo de materia se va a ofertar, qué docentes la van a dar, en qué momento, todo eso es el currículo formal. Eso ya lo habíamos visto, ilustre Horacio, simplemente estoy dando un aspecto general. Y también viene lo que se va a llamar el currículo real o vivido. Es la acción que lleva el docente en el aula de clases. Lo han visto. Cuando vayan y observen una sesión, una clase, digan, oye, profesor, tiene razón. Ese es el currículo vivido. No tiene mucho que ver con el currículo real, porque muchos de los planes de estudio no se adecúan al ámbito del aula. Por lo tanto, ahí entra la cátedra del docente. Es decir, el docente, ¿qué debe de hacer? Cambiar precisamente la propia metodología de lo que es una clase. Luego viene el currículo oculto. ¿Qué es el currículo oculto? Acciones que se hacen sin que esté escrito en un plan curricular.
Ese currículo oculto tiene que ver mucho con la educación cívica. ¿Por qué razón? Por ejemplo, un alumno que diga grosería en el aula o que le grite a otro alumno o que le grite al docente. Eso no está en un diseño curricular que dice, vas a reprobar al alumno. Son conductas, en efecto, sí, pero son conductas que entran dentro del currículo oculto. ¿Vamos bien hasta acá, ilustres, con los tres tipos de caras del currículo escolar? Muy bien. Y dentro del currículo escolar vienen los tres momentos de la evaluación. Recuerden que la evaluación lo llevó a cabo un hombre llamado Ralph Tyler. Ralph Tyler. A partir de 1934. Recuerden que la evaluación no surgió en el ámbito educativo, no surgió en el ámbito totalmente de la misma educación, sino surgió en el ámbito empresarial, en el ámbito de las empresas. De ahí lo trae Rap Tyler para el ámbito educativo. Por lo tanto, la evaluación tiene tres aspectos importantes que no lo pierdan de vista. Evaluación diagnóstica, lo que van a hacer en el preproyecto. Evaluación diagnóstica, ¿para qué? Para saber dónde estamos parados, cuál es la necesidad de ese momento y cómo está el alumnado. Evaluación formativa, corrige, pero mejora. Vean, observaciones, retroalimentaciones. No sé si han visto, yo les califico por mensaje de voz. A eso le llamamos evaluación formativa, ¿no? Estas son tus áreas de oportunidad y estas son tus áreas totalmente de siempre de mejoras. Y por último está la evaluación sumativa. La sumativa engloba, te dice al último, sacaste 9 o 8 de calificación. Por lo tanto, esos son los tres momentos de lo que es la propia evaluación curricular. No lo pierdan de vista. Bien, eso es parte precisamente del ámbito de la mediación pedagógica. Muy bien, ¿tienen alguna pregunta, ilustres? Ahorita me la estoy llevando a capela, ¿no? Es decir, para que no se den cuenta que dependo totalmente de las diapositivas. No, no dependo de las diapositivas, también dependo de mi cabeza, ¿no? ¿Algún comentario, ilustres? No, Todo bien, profesor, Paola. ahorita no. Ok, muy bien. Ok, sale pues. Bien, como les iba comentando, la escuela tiene propósitos. El primer punto que les dije, que era precisamente la educación cívica. Segundo punto es precisamente darle ciertas propiedades, connotaciones al tema de la libertad, que ya le hemos visto anteriormente en nuestra sesión. Tercer punto, la escuela corrige defectos. Ese es el propósito de una escuela, de una institución, de una educación, corregir defectos y proporcionar virtudes. Para eso es precisamente, para que el alumno pueda despertar. Si el alumno significa comer, hagamos precisamente que esa alimentación sea una luz para su propio camino. Es el tercer punto. Cuarto punto, no hay relativismo moral. Ese es el cuarto punto. Usted mira, ¿cómo profesor? Si cada quien tiene su verdad, no. Podemos caer en la corriente que actualmente está sucediendo que se llama liberalismo. Por ejemplo, alguien se está drogando, es su libertad, no, puede morir. Alguien está cometiendo esto, sí, es su libertad, sí, pero puede ocasionar problemas. A eso le llamamos liberalismo. ¿Qué significa esto? Que también existe verdades, en decir, por ejemplo, la dignidad de la persona, la dignidad de hombre y mujer, son precisamente temas de dignidad. Y eso es precisamente que debe de proporcionar el ámbito educativo. Y el punto número 5 es que la escuela no soluciona todos los problemas de la sociedad. Eso es importante que lo tengan en cuenta, no soluciona todo. Si, por ejemplo, en un estado hay mucha violencia y pretendes poner una universidad como si la universidad pueda corregir todo eso, estamos equivocados, totalmente equivocados. Y es importante que precisamente lo tengan en cuenta este punto. Bien, y muy bien, vamos a entrar ya con la diapositiva aquí. Ahora sí,
Bien, vamos a ver ya lo que es precisamente este libro, que es ampliamente recomendado en temas de institución educativa, sobre el tema de el libro de los valores. Tenemos aquí a dos colegas, filósofos, Gustavo Yapalos y Alfonso López Quintás. Si alguien quiere leer otro libro de Alfonso López Quintás, perdón, les recomiendo ampliamente Cuatro filósofos en busca de Dios. Si alguien quiere leer ese libro, puede precisamente eh, leer ese libro, Cuatro filósofos en busca de Dios. Ahí, bueno, la hermana Belia lo ha de saber muy bien. Ahí viene una pensadora llamada Edith Stein, una gran filósofa del siglo XX que fue religiosa, Edith Stein. Ella lamentablemente murió en uno de los campos de concentración en Alemania, bueno, en los campos de concentración en Polonia, perdón, en Polonia, pero sí hubo también campos en Alemania, pero en especial en Polonia. Erin Stay se llamó, ¿no? Una gran mujer, una gran religiosa, sobre todo comprometida por el ámbito educativo. Recuerden esto, el objetivo de una mediación pedagógica es que esos problemas que han acontecido ya no vuelven a pasar, ya no deberían de pasar, ¿no? Y actualmente, haciendo precisamente un pequeño se puede decir, aspecto general, estamos en una crisis de vida en este tiempo, una crisis de vida, ¿no? Y usted mira, bueno, o el propio Horacio por acá me puede decir, oye, profesor, ¿qué crisis de vida si todo está bien? ¿No? Esto es precisamente va de la mano con diferentes puntos de vista. Ahí les va el primer punto de vista, para que usted vaya armando ahí su escrito, no lo sé. Primer punto de vista. Relaciones de bolsillo. Esas relaciones de bolsillo, en efecto, ¿qué significa? Vean, ¿qué tienen actualmente en su bolsa de su pantalón? No sé, ¿no? ¿Qué tienen ahorita o en su camisa? Yo, pues, aquí en mi camisa tengo un pedazo de servilleta, ¿no? Pero ¿cómo utilizo la bolsa? La utilizo rápidamente y la desecho. Pues precisamente así hay un libro que se llama Amor líquido y la fragilidad de los vínculos humanos. Amor líquido y la fragilidad de los vínculos humanos. Pues curiosamente ese tipo de relación que decía Bauman, Sigmund Bauman, el tipo de amor líquido, eso es. Traten de agarrar el agua, traten de tomar el agua como si fuera un objeto totalmente, se podría decir, sólido. Imposible, el agua fluye tan rápido. Pues así es lo que comenta muy bien el libro Sigmund Bauman, Amor líquido y la fragilidad de los vínculos humanos. Y ustedes me pueden decir, oye, pero eso qué tiene que ver con todo eso. Sí, tiene que ver mucho, porque como vivimos en la era del desecho y el descarte, ¿cuánto tiempo, por ejemplo, en una aula de clases que el docente encuentra muchísimos retos, un grupo difícil, un grupo conflictivo, un grupo que le causa tantos problemas al docente que no puede hacer nada más que tratar de sobrellevar las circunstancias? ¿Cuánta realidad no existe cuando un papá lleva al niño a la escuela y dice, profesor, quiero que le arregles todo la dificultad a mi hijo? Espérame, soy docente, no soy su padre. La vida docente, la activación docente también tiene límites. Cuando la familia fracasa, el ámbito escolar también fracasa. Vean, por eso hay docentes que están desgastados por todo eso. ¿Por qué? Porque la vida misma hay mucha liquidez, no hay sustancia, no hay valores. Y todo eso se está proyectando en el ámbito escolar. Por eso hay muchos conflictos en el aula actualmente. Docentes que sufren o docentes también que causan sufrimiento al alumno. Ese es el primer libro de Amor líquido, la fragilidad de los vínculos humanos de Sigmund Bauman. Muy bien, prosigo. Y también a partir de esta crisis va a surgir también, eh, hay un autor francés llamado Guy Debord, Guy Debord, que curiosamente él fue el creador de esa corriente que se va a llamar la sociedad del espectáculo.
la sociedad del espectáculo de Guy Debord. ¿Qué significa? ¿Cuál es la sociedad del espectáculo? Vean, ¿qué tiene más éxito ahorita? La escuela está perdiendo terreno también. ¿Por qué? Porque la escuela no es el lugar donde el niño se está divirtiendo o no es un lugar donde se está aprendiendo. Es claro que no todo es diversión, por supuesto, pero ¿qué pasa con el ámbito educativo? Los niños pues, están metidos en su mundo y ese mundo del espectáculo, ¿qué impera? Muchas falsedades, mucha información, sin fin de cosas. Y a veces no terminas dando totalmente certeza. Y también en este tipo de sociedad, vean el tema del éxito. Las redes sociales te ofrecen un tipo de éxito rápidamente. Y precisamente el heroísmo, recuerden muy bien el mundo griego, desde el propio Aquiles que aparece en la propia, la Ilíada, Aquiles y Héctor y Fénix, y la Odisea con el propio Ulises, el propio, en esta travesía que se hizo de lo que es la isla de las sirenas, etcétera. Todo eso precisamente se dio, pero para ser famoso tenías que haber llegado a un estado de heroísmo totalmente. Pero ahorita vean, ¿quién se hace famoso con un video de TikTok, de YouTube? Rápidamente. ¿A quién seguimos en las redes sociales? Y todo eso va perdiendo terreno el propio docente. Vean, La Sociedad del Espectáculo de Guy Debord, para que no lo pierdan de vista, ilustres. Ánimo, profesor Horacio, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Algún comentario? ¿Algún comentario? Espero que no, sin ningún Todo muy bien, problema. profe. Todo muy bien. Excelente. ¿Algún comentario por acá, ilustre Horacio o alguien más? Bueno, yo Sí, creo que actualmente en la escuela estamos confundiendo mucho la libertad con la falta de autoridad y como nos comentaba anteriormente la compañera, creo que fue Ana Laura, que hablaba sobre cómo en el aula el maestro pierde una validez a través de la falta de recursos de valores. En, estaba terminando de leer esta semana el material que nos puso usted del PDF que se llama Educando con Valores. Y creo que mucho de lo que vemos hoy es porque hay una deficiencia en casa. Y si bien la escuela no puede resolver todos los factores, esto de que como niños nos hace falta una autoridad, un ejemplo a seguir, un modelo. Los maestros siento que a veces tenemos esa responsabilidad de ser un ejemplo para los niños porque no tienen otra forma de verlo. Al final lo que ellos consumen es un contenido que es tóxico para su edad. Ellos no pueden asimilar realmente qué es lo que está pasando a través de una plataforma digital. Entonces, yo siento que a veces los maestros cometemos el error de criticar al niño por lo que ve y no entender por qué lo está viendo. Entonces, ese rol de como profesores, asumir una responsabilidad de ser un ejemplo para los niños, pero que al mismo tiempo ese ejemplo se convierta en un factor hogareño para que ellos puedan sentirse refugiados tanto en el profesor, crear un vínculo de confianza y así llegar a la famosa educando con valores. Bueno, para mí es haciendo una compilación de todo esto, pues para ese punto llegué. sin duda alguna, ilustre, excelente apostillado, en efecto. Eh, para llevar a cabo cierta acción de valor es necesario el ejemplo, ¿no? La imitación. Recuerde que un niño imita aspectos de la vida, ¿no? Lo comentas bien, hay como un eclipse de la familia y todos esos problemas se ven claramente en el ámbito educativo. Por eso precisamente el tema del preproyecto es que ustedes observen cómo puede el profesor mediar esa gran dificultad en el aula, porque va a haber un momento, recuerden que no siempre hay clases maravillosas, hay clases que tienen mucho conflicto, pero también es importante, no lo pierdan de vista, para que uno pueda llevar a cabo cierto tipo de moralidad, se necesita una maduración cognitiva para empezar, no lo pierdan de vista. Pero en este tiempo que vivimos, todo el mundo quiere ser joven, vean,
¿Por qué razón tiene tanto éxito las cirugías plásticas? ¿Por qué razón tiene tanto éxito cómo te ves? Porque todo el mundo quiere ser joven. La mamá quiere verse como la hermana mayor de la hija. El padre quiere ser el amigo de su hijo, no quiere ser el papá. Todo el mundo quiere ser joven. Si alguien no toma el rol de adulto, estamos totalmente perdidos. Y ese tipo de dificultad llega al ámbito educativo, porque los valores no es algo innato, se tiene que aprender, es una ciencia. Es decir, es necesario que se comprenda, bueno, realmente hacer que me comporte bien, me va a ir bien, o podré ser feliz haciendo el mal. Esa es la gran disyuntiva que existe. Recuerden que cuando hablamos de valores nos referimos a aspectos que nos convenga en la vida, pero también que convenga a los demás. Recuerden que la palabra valor significa arete en griego, virtud, y los valores tienen que ver con eso. Es decir, el valor es totalmente subjetivo, valor mío, ¿no? Si, por ejemplo, esa rosa, no sé si han leído El Principito, para el Principito esa rosa era maravillosa, había miles de rosas, pero para el Principito era importante porque para él tenía valor. Y es posible, así es. El valor es subjetivo. Si para mí tiene importancia, a lo mejor para alguien más no. Por eso es importante que eso se comprenda, ilustres, porque la escuela no, no puede hacer milagros tampoco. Y es ahí precisamente donde llega ese tipo de gran dificultad de este mundo contemporáneo. Excelente aporte, ilustre Campos. ¿Alguien más, ilustres? Ya nos queda 10 minutos de la tertulia del día de hoy. ¿Alguien más quiere comentar? Sí, bueno, yo Adelante. también quería comentar algo que Sí, también en las escuelas, en las aulas donde están nuestros hijos, yo considero que se deben también incluir los padres de familia, como comentábamos que los valores vienen pues, de las familias, pero muchas familias tienen muchas dificultades. Entonces, si hubiera también un espacio, no sé, unos, unas horas, unos minutos para un pequeño mensaje siempre dándole a los padres, eso ayudaría mucho para que pues puedan comprender algo de valores, para que se los puedan transmitir a sus hijos. Porque a veces dicen, no, pues hay que llamarle la atención, decirle que ayuden a los hijos, los padres, ¿no? Pero a veces ellos no buscan la manera, no lo saben. Yo tengo dos adolescentes, fueron niñas, y muchas de las cosas las aprendí por medio de que yo me comunicaba, pero con las maestras de mis hijas, pero de forma personal. O sea, yo iba y platicaba, preguntaba siempre por ellas, cómo les va. O sea, saco de todo mi día 20 minutos para ir a hablar en un salón con una maestra para comentarle, para preguntarle cómo iba mi hija, qué necesitaba, qué le hacía falta. Pero eso solamente, o sea, a mí me nacía porque siempre me hubiera, o sea, era parte de que me gustaba que mis hijas les vaya bien a las escuelas. Pero siento que jamás de los jamases en la escuela nunca me citaron para o sea, un pequeño curso o algo así. Actualmente, cuando mis hijas ya llegaron en la secundaria, pues ya ahí pues hubo una parte de que sí hubo, pero yo creo que en el momento más cuando los padres deben ser orientados para los niños, yo creo que es más en las primarias, primero, segundo, tercero. Eso me comentaba en una ocasión una maestra. Tú como mamá apoya a tus hijos, a tus hijas de primero, segundo, tercer grado de primaria, ellas después solitas van a seguir y ya no va a ser tanta dificultad. Y eso pues sí fue verdad. sí, por supuesto, ilustre, gracias por este testimonio. Se trata de eso. Recuerden que parte de la propuesta que ustedes han estado trabajando, van a trabajar, y sobre todo ya cuando sean profesionistas y antes de eso, pueden hacer propuestas también en una institución educativa, que se arme un taller para padres. Eso estaría muy bien, un taller para padres. Y todos necesitamos hasta el nivel universitario, donde los papás vengan y vean qué se está haciendo y qué se ha hecho. Recuerden que eso es como
uno de los grandes temas de este tiempo, que la escuela muchas veces está separada del ámbito de la realidad y enseña contenido que no tiene nada que ver con la realidad. ¿Por qué no incluir el ámbito de los padres de familia? Pueden dar grandes ideas. Lo comentas muy bien, ilustre María Elena. Armar talleres para padres, que vayan los papás y puedan ver qué se hace en la escuela. Recuerden que actualmente hay una didáctica donde el propio papá acompaña a los alumnos a tomar una clase con sus hijos, y que sea una vez al mes, ¿no? Es decir, se le llama educación pública, etcétera, ¿no? Donde los padres van y toman precisamente clases. Adelante, María Elena, ¿ibas a comentar algo? Gracias, Johanna, gracias. Sí, sí, tiene razón. Una ocasión, recordando, sí, sí pasó esa vez. Nos invitaron y solo fue mi marido y yo. Invitaron a todos los padres de familia, solo dos. Fuimos a leer, creo, en esa vez, una ocasión, un cuento con nuestros pequeñas. Exacto, pero eso es precisamente el desinterés de la propia, bueno, de la propia familia, pero también se pierde de vista cuál es el rol de la escuela. La escuela no es una guardería, es decir, en la escuela no está el papá ni la mamá, está docentes. Es importante y el papá piensa, es que lo traemos aquí para que no, hay roles que te tocan a ti, no roles al ámbito educativo. Interesante apostillado, ilustre María Elena. Johanna, adelante, ya nos queda 5 minutos nada más. Gracias, profe. Una observación que yo quería hacer es en torno a la educación con valores, que Sí. es cierto lo que dice la compañera, que luego los papás son muy, entran mucho en el trabajo del profesor. Ujú. Yo hace poco tuve la experiencia con la maestra de mi hijo de 4 años, de 5 años, perdón, en preescolar, y que van a hacer un desfile dentro del plantel. Las mamás se sienten muy autoritarias en torno a lo que el maestro debe de hacer. Entonces, si vamos a educar nosotros con valores o en base a los valores, es muy difícil porque el padre no nos deja actuar de tal manera. Ahora bien, hay talleres, ahorita Recrea está brindando talleres precisamente para los padres, para ayudarlos dependiendo de la etapa en la que vaya su hijo. Conmigo se hizo apenas uno de socioemocional, entonces van personas muy capacitadas a darnos ese taller para ver cómo tratar a nuestros pequeños, para ver de qué se trata todo. Y resulta que las mamás que son bastante autoritarias son las que no van. Entonces se sienten muy capaz de ir a gritonear a la maestra y decirle, no, es que eso no lo haga. Cuando le dice la maestra, bueno, de acuerdo, acompáñenme con nosotros a estas reuniones para que sea capaz y tenga la competencia para venir y decir, obviamente, sí, maestra, o sea, el apoyo en eso, o qué le parece si en lugar de esto hacemos esta otra cosa, y no, precisamente yo tuve una discusión con una mamá porque no me agradó cómo le habló a las maestras. Yo soy una persona, dice mi esposo, te peleas, vas a ser amigos por todos lados. Pero el asunto es saber en qué momento hablar y en qué momento no hacerlo, porque esta maestra, pues sí, estábamos muy acostumbrados que como profesores es tener la mejor compostura, guardar compostura en todo momento, sin importarnos, ahora sí, porque hay papás muy agresivos. Y esta mamá golpeaba a mi hijo y mi hijo es de los que te aguanta una, te aguanta dos y a la tercera se te va. Y esa mamá ya me había dicho la maestra que tenía muchos conflictos. Cuando mi hijo lo agrede, la maestra va y le gritonea, perdón, la mamá va y gritonea a la maestra que por su culpa, que porque ella no hace su trabajo. La maestra le dice, sí, pero el grupo de Recrea constantemente les estamos diciendo que vayan para que sepan cómo sobrellevar las situaciones. Para esto yo ya había hablado tanto con mi hijo como con la maestra. Yo soy una persona muy presente en la vida escolar de mi hijo. Hablé con la señora, no le pareció que mi hijo le pegara. Le digo, bueno, es que el mío tiene reglas, el de usted no. Entonces, ¿cómo se verifica que usted es la que está gritoneando y haciendo una escena en un preescolar? Y pues yo nomás la estoy escuchando y le estoy dando una salida. ¿Cuál es la salida?
sentémonos, y hay que dejar hablar bien a los niños, es que solucionar su problema, y a la maestra, pues obviamente darle su autoridad como es. Pero desgraciadamente, pues no siempre se puede, porque se saca la cartilla de es que no saben los contactos que tengo. Entonces, Vaya, eso qué cosas. es en un pueblo, porque pues vivo en un pueblo, soy de Chapala, entonces se mueve bastante el narcotráfico aquí a manos grandes. Híjole, Entonces sí, aquí todos tenemos contactos, todos. La cosa es que hay que saber usarlos. En caso de usarlos, yo por mi parte jamás está en mí usar algo que de la verdad que me voy a arrepentir, pero se saca esa carta. Entonces aquí los valores van desde ahí, radican desde tengo fulano que me protege, me siento más que exacto. fulano, los maestros son unos incompetentes, los maestros estos. Entonces ya como profesores nos cuesta bastante trabajo cambiar la forma de pensar desde un pequeñuelo, Totalmente, porque Johanna. ellos ya están como que predispuestos a ello. Se va a cerrar ya la plataforma. ¿Qué les parece si volvemos a entrar, terminamos tu punto y le doy la voz a Campo? Regresamos otra vez con la misma liga, Ilustres, y seguimos con Sí, tu está punto bien, de profe. vista. Excelente.